Desde luego, para cualquier historiador de Sas, en este caso local, de Sas, la figura de Artal de Alagón es indispensable conocerla, porque como no solo yo, en mis investigaciones, sino muchos otros antes, han puesto de manifiesto que la muerte de Artal de Alagón en Sas y lo que recoge en la crónica de Jaime I, el Llibre del Faith, sitúa a Sas en la historia. Esta es la primera vez que nuestro pueblo, nuestra villa, sale en los documentos históricos, a raíz de lo que ocurrió en la primavera de 1239, al fallecer Artal de Alagón de una pedrada, en aquella primera incursión de guerreros cristianos, en fin, guiando la cabalgada del vizconde de Cardona con 50 caballeros. Y, en fin, después del ataque a Villena, llegan a Sas y, bueno, sabéis todos la historia, fallece de una pedrada en Artal de Alagón, y el vizconde de Cardona lo recoge y vuelve a Valencia, y esa es la primera vez que llegan las tropas cristianas aquí a la zona del Alto Vinalopó, concretamente a Sas. Esto lo recoge, como decía, el libro de la crónica de Jaime I, pero a partir de ese momento muchísimos cronistas del reino de Aragón o del reino de Valencia, durante la Edad Media y luego la Edad Moderna, desde Beuter y muchos otros, recogen esta historia. En el siglo XVIII Espinal, Zurita en el siglo XVI, Diago también en el siglo XVII. En el siglo XIX, las historias de Sas, o sea, de las historias de España, recogen este acontecimiento al hablar de la reconquista del Reino de Valencia. Y cualquier diccionario ya del siglo XIX y XX que hable tanto de la región valenciana o de la provincia de Alicante, me refiero por ejemplo a Pascual Madoz a mediados del siglo XIX, Pascual Orozco, Figueras Pacheco a comienzos del siglo XX, siempre que hablen de Sas van a nombrar este acontecimiento histórico, que es el primero, como os decía, que nos sitúa a Sas en la historia de España. Pero claro, que yo a veces me preguntaba, digo, pero ¿y los ajeños de aquella época que conocían lo que había ocurrido en Sas en el siglo XIII? Y podemos decir que sí, porque en el 1575, al publicarse las relaciones topográficas mandadas a hacer por Felipe II, al hablar sobre Sas, los que las redactan y le envían las respuestas a Madrid, a la corte, explican, a su manera, explican todo lo que ocurrió y nombran exactamente cómo falleció Artal de Alagón de una pedrada aquí en Sas. Por eso quiero decir que estaba claro que conocían este hecho. Y en el siglo XVIII también hay ejemplos, por ejemplo, de que desde Sas mandaban la información para hacer en Madrid un diccionario histórico que estaba haciendo Tomás López, y me pedía la información a los párrocos. Y el párroco de Sas, don Juan Sánchez Andújar, les cuenta, muy resumido también, pero les cuenta como hecho destacable de la historia de Sas, les cuenta la muerte de Artal de Alagón. Bueno, ya llegamos al siglo XIX y ahí está claro ya que aparece la figura de Bernardo Herrero en dos partes. La primera parte sería su etapa como médico en Sas, entre 1874 y 1879, durante la que escribe unas embajadas para las fiestas de moros y cristianos, pero basadas en la historia de Sas, que él conocía, y en la que sale Artal de Alagón. Y la segunda parte es que a primeros del siglo XX cae enfermo en Madrid y se dedica a escribir la historia de Sas. Historia de Sas que la termina en 1905, y ahí hay capítulos muy extensos dedicados tanto a Artal de Alagón como a la batalla de Santa Eulalia. Con lo cual, quiero decir que desde comienzos del siglo XX la historia de Artal de Alagón la conocían perfectamente nuestros paisanos, inclusive porque esa historia de Sas empezó a publicarse por fascículos en la revista El Castillo de Sas,
en su primera etapa allá por 1921. Por esos mismos años, otro historiador sajeño, don Francisco Juan y Marco, escribe una historia de Sas más resumida, pero también nombra todo lo que ocurrió con la muerte de Artal de Alagón y la batalla de Santa Eulalia. Y ya después de pasa la Guerra Civil y tenemos ya un contemporáneo nuestro, que es Juan Chico Amat del Mari, que en 1951 publica el romance sobre la muerte de Artal de Alagón. A partir de ese romance, en 1968, el recién llegado a Sars maestro de música, don Miguel Villar, compone el poema sinfónico Artal de Alagón. Pero mientras, unos años antes, en 1964, la Biblioteca Municipal había publicado, por fin, la historia de Sas de Bernardo Herrero. Y qué casualidad que al año siguiente, siendo alcalde Joaquín Barceló, y tras haber leído la historia de Sas y los capítulos correspondientes a la muerte de Artal de Alagón en Sas y a su importancia histórica, se inician los contactos con la Villa de Alagón, que fructifican ese mismo año, a finales de 1965, con la invitación al alcalde a que acuda, al alcalde de Alagón, a que venga a las fiestas de San Blas del año 1966, y a partir de ese momento se inicia el hermanamiento entre dos pueblos unidos por la historia. Bueno, es una cosa que todo el mundo sabe también, pero que para que veáis la concatenación de hechos, como la historia en este caso y la publicación de la historia de Sars de Bernardo Herrero tiene esos efectos en un hermanamiento que este año se cumplen 55 años de aquel hermanamiento. A partir de ese momento hay más publicaciones de historiadores locales y de historiadores de Alagón, como José Luis Ochoa, Pilar Pérez Viñuales en Alagón, en Sas Isabel Barceló Chico escribe sobre la figura de Artal de Alagón, Aurelio Arnedo escribe otro poema, Salvador Domenech escribe una obra teatral, El Sino de la Pedrada, que luego años después, dijéramos, es actualizada por Pedro Martínez, y hay muchos más artículos de investigación en los últimos años, y coincidiendo además hace 5 años cuando hicimos el congreso sobre el 775 aniversario de la conquista cristiana de Villena, Sas y Salinas. Ahí están, dijéramos, las investigaciones más recientes en ese aspecto. No quiero olvidarme de que hay otros historiadores españoles que han escrito sobre la genealogía de la familia Alagón, porque claro, aquí tenemos que recordar que Artal de Alagón era hijo de Blasco de Alagón, que era uno de los principales nobles de aquella época del Reino de Aragón, y que ha tenido muchísimos también historiadores que han seguido su vida y su obra, el profesor García Edo en Castellón, pero otros muchos en el Reino de Valencia. Pero como os decía, hay historiadores genealogistas que han hecho recientes estudios sobre la genealogía de la familia Alagón, tanto en España como en Italia. Por ejemplo, algunos como Enric Sanjus, que es también descendiente de la familia Alagón en Italia, y están muy interesados y han llegado hasta Artal de Alagón, que murió en Sas. Quiero decir que la figura de Artal de Alagón, que para nosotros es un tema local porque murió aquí, pero a nivel mundial, dijéramos, para los estudiosos de la Edad Media y sobre los descendientes, de este caso, de la familia Alagón repartidos por todo el mundo, siempre llegan al fallecimiento de Artal de Alagón en Sas. Y luego, como os decía, el caso más dentro aparte de la investigación histórica, literaria, musical, pues hemos tenido la suerte de tener esta magnífica obra que tenemos aquí, que cuenta la obra de nuestro amigo y festero y expresidente de la comparsa y concejal de cultura y de fiestas, José Martínez Antolín, que este mural narra la muerte de Artal de Alagón
tras la pedrada fatídica a las afueras del pueblo moro de Sas, en el momento que el vizconde de Cardona lo acoge entre sus brazos. Quiero decir que la figura de Artal de Aragón pues ha dejado huellas de todo tipo, históricas, musicales, literarias y artísticas. En fin, en el siglo XVII la familia Alagón, dijéramos, perdió el apellido, entonces el título de conde de Sástago, heredero del señor de Sástago, que era Artal de Alagón, el nuestro, el que falleció en Sas. Cuando falleció ya era señor de Sástago, por deseo de su padre Blasco de Alagón. Pues ese título, convertido luego en condado, pues ha ido pasando a casas nobiliarias y hasta la actualidad, que lo ostenta don Alfonso, escriba de Romaní y Mora de Aragón, a quien tuvimos el gusto de conocer y a participar con él en unas fiestas hace unos años y ser nombrado socio de honor de la comparsa, y que llevaba muy, vamos, que de verdad quedó muy sorprendido de conocer la historia no de su antepasado directo, pero vamos, de su título, de uno de los títulos que ostenta, que es el de conde de Sástago. Lo que decías antes de cronista de la comparsa, pues para mí, desde luego, es un honor ser cronista de la comparsa. Hace ya más de 20 años que hice las primeras crónicas, por indicación del presidente de aquella época, que es el mismo que ahora, don Simón Díaz. Y en ese momento yo ya me comprometí a hacerlas porque había dejado de ser cronista de fiestas de la mayordomía de San Blas, la cual estuve implicado 7 u 8 años como cronista. Entonces, para dejar aquella etapa, pues dijéramos, tenía más libertad para poder hacer la crónica de la comparsa, que ya, como digo, para mí es un honor, y además era un reto porque hace muchísimos años, cuando yo era un chiquillo que estaba estudiando fuera, en la Universidad Laboral de Córdoba, pero que venía, no en fiestas no, me perdí 3 años seguidos las fiestas por estar interno, pero bueno, venía en vacaciones y en verano, y recuerdo perfectamente a un almuerzo aquí en esta comparsa, y hablando con Joaquín Barceló, a preguntarme qué estaba estudiando y lo que quería estudiar y todo eso, me dijo que le gustaría que algún día fuera yo el cronista de la comparsa, con lo cual, con los años, pues he podido serlo por una serie de circunstancias, con lo cual para mí es un motivo todavía más de orgullo de ser el cronista de la comparsa y de haber escrito durante 20 años, pues, y con todos los presidentes, pues intentar reflejar lo que son las fiestas del 1 al 5 en este local, y que son muy similares, pero que cada año son diferentes, con sus pequeños detalles, con sus anécdotas, y que con el tiempo, pues eso será la parte de la historia de la comparsa. Yo quisiera resaltar, pues, que yo soy aragonés, pues, porque me enamoré de la comparsa cuando yo tenía 9 años y vi desfilar a los aragoneses por la Gran Vía, por la casa, desde el balcón de casa de mis padres, y dije, yo quiero ser de esta comparsa. Se lo dije a mis padres, que no era festero. Habíamos tenido antecedentes familiares, uno de la comparsa de Turcos, otro bisabuelo mío había sido Marruecos, pero lo cierto es que mi padre no era festero, y al decirle que yo quería ser aragonés, él dijo que sí, y aunque me apuntó a mí, pero en realidad el que durante muchos años fue festero fue mi padre, porque yo no estaba aquí. Tuve 3 años, como digo, sin salir por estar interno, y luego tuve un año que me perdí las fiestas por estar en la mili, después de haberme prometido el permiso para venir a fiestas del 1 al 5 de febrero, allí en Sevilla, en el regimiento Raca 14 de artillería. Pues el vísperas del día 1, el día 30 de enero, nos acuartelaron a todo el mundo, nos prohibieron salir nadie del cuartel, y cuando levantaron la orden de eso, me dieron, ya entonces pude salir, y llegué aquí el día 7 por la mañana. Todavía estaban las calles llenas de confetis,
de la fiesta que había habido de la bacalá, que entonces sí que se hacía la bacalá, la noche anterior. Y esas han sido las 4 veces que yo me he perdido las fiestas de moros y cristianos. Los 3 que estuve interno y el de la mili. Desde entonces nunca me he perdido las fiestas, ni me he perdido salir en los alagoneses, inclusive algún año que he salido con los cristianos por motivos familiares, pero siempre algún rato salía de alagonés. Entonces, lo que quiero recordar, en fin, en este caso, rendir un pequeño homenaje a mi padre, que fue el que me animó, el que quiso que fuera alagonés, y el que, mientras yo estaba fuera, durante mucho tiempo, fue él el que participó, por ejemplo, en la compra de esta casa como avalista, o participó junto con el resto de los socios en tirar los tabiques, y con su tractor y su remolque llevar el casquijo fuera, en fin, en trabajar como uno más, porque yo era un niño. Ya te digo, cuando salieron los Álagos, cuando se fundaron, yo tenía 9 años, cuando el año que salí tenía 13, y ya no pude estar hasta los 16, ya no pude volver a salir de Alagonés por estar fuera. Durante todo ese tiempo fue mi padre el que estuvo aquí como un alagonés más. Y eso, pues sí, luego fue en el año 1998, lo nombraron socio de honor, a pesar de no estar dijéramos, porque el que figuraba como socio de la comparsa soy yo, pero el que realmente durante muchísimos años trabajó por la comparsa fue mi padre. Entonces, pues, en ese aspecto quería destacarlo. Con motivo del 775 aniversario de la conquista cristiana de Villena, Sas y Salinas, se hizo un congreso que se hizo aquí en Sas para recordar todas aquellas efemérides. Un año antes, en el 2014, celebramos el 775 aniversario de la muerte de Artal de Alagón. Lo celebramos tanto en Sas como en Alagón. En Sas, además, se aprovechó para poner una placa en la calle Artal de Alagón, que es un esquema, un resumen del cuadro hecho por nuestro amigo Pepe, un esquema de este mural con la muerte de Artal de Alagón. Se puso a comienzos del día 2 de noviembre, creo recordar, del año 2014, y se inauguró antes de eso habíamos hecho en la plaza de San Blas, habíamos representado, tras unas palabras mías de presentación de lo ocurrido, hacía 775 años, se representó el Sino de la Pedrada de Salvador Domenech en la plaza de San Blas. Y luego bajamos a la calle Artal de Alagón para inaugurar ese rótulo, porque además precisamente faltaba, como la calle Artal de Alagón, que se inauguró en el año 1966, claro, ha crecido, entonces las últimas, dijéramos, ampliaciones no tenían el rótulo puesto y aprovechamos para ponerlo. Y también fuimos luego el 14 de noviembre, de ese mismo mes de noviembre de 2014, fuimos a Alagón, donde allí impartí una conferencia sobre la vida y muerte de Artal de Alagón, coincidiendo con el 775 aniversario. Y al año siguiente, en ese congreso que recordaba la historia, pues aquí yo, como decía, puse mis últimas aportaciones, tanto a la batalla de Santa Eulalia como a la muerte de Artal de Alagón. Porque lo que ocurrió es que pocos meses después hubo un segundo intento de toma de la conquista de Villena y Sas, que fracasó, pero al tercer intento, ya con las tropas de los almogávares de Jaime I y los caballeros de la Orden de Calatrava, del comendador de Alcañiz, ya rinden Villena. Por fin rinden Villena, y se supone que también Sas y Salinas, aunque de eso no hay, dijéramos, documentación fidedigna que lo atestigue. Si fue en ese mismo momento o si fue unos meses posteriores, pero a partir de ese momento ya Villena y Sas quedan bajo el dominio de la Orden de Calatrava, hasta que 4 años después, con el Tratado de Admirra, se delimitan las fronteras entre los reinos
Valencia y Murcia, Valencia de la Corona de Aragón y Murcia de la Corona de Castilla, y el límite queda precisamente aquí, a la altura del puerto de Biar, de las montañas de Biar, Castalla hasta Busot en la costa. Al norte era el reino de Valencia y al sur, donde estaba incluida Sas, Villena, Sas y todo el valle del Vinalopó, del reino de Murcia. A finales del siglo XIII hubo otra guerra y las fronteras variaron, pero en ese momento las fronteras quedan definitivamente así. Yo lo que quise aportar, que no solo yo, sino que había otros historiadores que lo habían dicho mucho antes, siglo XVI y XVII, que esos dos nuevos intentos de conquista en realidad habían sido los deseos de vengar la muerte de Artal de Alagón por parte de su padre, Blasco de Alagón, que hizo valer, él ya estaba muy mayor y dijéramos enfermo, según cuentan las crónicas, pero hizo valer su voluntad a través de sus amigos de la nobleza de la corte, como el propio infante don Fernando, el tío de Jaime I, para volver a atacar y vengar la muerte de su hijo en Villena y en Sas. Y el tercer intento, ese segundo intento, ya digo, fracasó, y el tercer intento de nuevo insiste con los almogávares y con los caballeros de Calatrava. ¿Y por qué? Pues porque por las mismas fechas que los caballeros de Calatrava estaban en Sas, atacando en Villena, para reconquistarlo, o va a vengar la muerte de Artal de Alagón, como dicen otros historiadores, Blasco de Alagón le cede uno de sus señoríos en Castellón a la Orden de Calatrava. Entonces, puede ser casualidad, pero a veces más bien las casualidades en historias no son muy frecuentes, sino que son causa y consecuencia. Dijéramos, si les dijo, si me ayudáis a vengar la muerte de mi hijo, este señorío será para vosotros. Y al final gracias a la intervención de los caballeros de Calatrava, se consigue la conquista definitiva de Villena, y luego Sas y Salinas. Y lo de la batalla de Santa Eulalia, también en aquel congreso lo volví a explicar. Parece que son hechos separados, pero cuando analizas la historia y te das cuenta de que eran parientes. Berenguer de Entenza y Artal de Alagón eran familia por parte de sus esposas, porque las esposas de uno y del otro eran primas. Es una cosa frecuente en la nobleza que se emparentaran entre ellos, pero quiero decir que es un motivo más para que Berenguer de Entenza fuera uno de los caballeros que hiciera incursiones en esta zona, dijéramos, siguiendo las indicaciones de Blasco de Alagón, intentando de alguna forma vengar la muerte de Artal de Alagón, que era por parte de su esposa, era pariente suyo. Por suerte, toda la historia no se acaba. Para los futuros historiadores, aún queda mucho por investigar, pueden aparecer nuevos documentos, nuevos detalles que nos den más información. Por ejemplo, dónde está enterrado Artal de Alagón, que hay varias teorías, varias posibilidades. Yo en este artículo las vuelvo a poner de manifiesto, porque no se sabe exactamente. No dicen, unos historiadores dicen que el cuerpo lo llevaron a Valencia, pero no se sabe lo cierto. Otro historiador de Morella en el siglo XIX dijo que lo enterraron en Sas, a las afueras. En Sas existe un paraje justo en el camino que va al lado del camino de los valencianos, que era el camino viejo de ir a Valencia. Existe todavía un paraje que ya en el siglo XVI está documentado, que se llama La Sepultura, un topónimo que aún perdura. Pero todos son hipótesis, a falta de que en el futuro pues aparezcan nuevos documentos o nuevas pruebas arqueológicas. Y por eso digo que los historiadores, las nuevas generaciones de historiadores, pues tienen campo abierto para seguir investigando sobre la vida y obra de Artal de Alagón.